Salud, mentes curiosas y bienvenidos. En el episodio anterior tuvimos la oportunidad de ver este lugar desde un globo. En este episodio los invitamos a conocer a fondo una de las civilizaciones más avanzadas y misteriosas del continente americano, con 10 datos que probablemente no conocías sobre Teotihuacán. Comencemos. Buenos días, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo les fue en su vuelo en globo? Increíble. Bueno, muchachos, mis mentes curiosas. Hoy estamos acá en un sitio que realmente es uno de los grandes enigmas de la humanidad, Teotihuacán. Una civilización perdida en el tiempo. Vamos a ver unas cosas bien interesantes, pero más allá de cualquier cosa es una de las maravillas del mundo moderno. Creo que ahí vienen carros y todo. Aquí también hay estacionamiento. Hay manera de venir acá en carro. Esta es la entrada de Teotihuacán y aquí es la puerta número 4. Hola a todos, tiempo sin verlos, ¿me extrañaron? Aunque se dé calorcito, como nos vinimos súper temprano, estoy todavía congelada. Yo estuve en Chichén Itzá y digamos que creo que tengo un cierto marco de referencia, pero el tamaño de esta pirámide sí es absolutamente enorme. Esta que está atrás, la pirámide del Sol, la más grande de las dos. Yo siempre trato de empacar ligero. 1. Aunque Teotihuacán fue una de las ciudades más grandes y avanzadas del mundo en su momento, su origen es un misterio. No se sabe con certeza quién la construyó, pero floreció entre los años 100 y 650 después de Cristo, mucho antes de la llegada de los españoles. Ni crean que me iba a poner taparrabos. Teotihuacán. Sería increíble ver este lugar hace 1600 años, en una meca de comercio y de intercambio cultural, económico, y este templo monumental, una mal llamada pirámide, porque como pueden ver no termina en punta. Por un tiempo se creyó que no se había terminado. Hay muchas ideas, muchas teorías al respecto, pero hoy en día sabemos que así fueron diseñados originalmente. 2. La mal llamada Pirámide del Sol en realidad es un templo y es el tercero más grande del mundo, con una base de 225 metros, similar en tamaño a la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Yo la medí y estoy de acuerdo. ¿Dónde estamos ahora, amor? Esto que tenemos acá es como el lugar arqueológico, es como una parte de un museo arqueológico que tienen acá de artefactos y partes que han encontrado en Teotihuacán. Podemos ver, por ejemplo, esto que está aquí, es bien interesante. Esto es parte de los sistemas que utilizaban ellos para canalizar el agua. Obviamente tenían que traer el agua desde distancias y una ciudad no puede ser ciudad si no hay agua potable o por lo menos agua. 3. El nombre Teotihuacán fue dado por los aztecas y quiere decir ciudad de los dioses en náhuatl, reflejando el profundo respeto que los aztecas tenían por esta antigua y misteriosa ciudad, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Si uno da la vuelta, vuelve otra vez a la parte de la entrada y de ahí pasa la pirámide de la luna. Más atrás, de aquí la vista. Donde estamos llegando es la pirámide de la luna. Está casi que en el opuesto, en el extremo opuesto de Teotihuacán. Y esta pirámide que están viendo acá fue construida en el año 100 después de Cristo. 4. Construir edificaciones de estas proporciones requería amplios conocimientos en una variedad de áreas que incluían la ingeniería, astronomía y las matemáticas, entre otras, pero su sistema de medición no fue el mismo que conocemos hoy en día.
Su medición era basada en conceptos como el número áureo y una unidad base equivalente a 83 centímetros. Benedicto al servicio de la ciencia. ¡Ay, qué belleza, qué belleza! Miren mi celular, miren mi celular. ¿Sí la están viendo? Se estira, divina. No, hizo show y todo. Ay, botó tierra, ¿sí lo viste? 5. Hoy en día el Templo del Sol es hogar a una población considerable de ardillas mexicanas que son los nuevos habitantes de Teotihuacán. ¡Ay, qué linda! ¡Mira! Se está comiendo. ¿Qué se está comiendo? Ah, sí, es una ardilla. Chócalas, ambos somos roedores. Ella va con su pinta exploradora. No me la creo en mi sombrero, me siento dichosa, mejor dicho. 6. Se estima que en su apogeo la ciudad albergaba más de 100.000 personas, convirtiéndola en la sexta ciudad más grande del mundo en su momento. Pura piedra volcánica, ¿sí ves? Si te das cuenta del tipo de piedra. Me voy a tener que conformar con este choloscuincle que tiene el señor acá. Ese es el choloscuincle que está tocando el señor. Ay, qué bonito. El Xoloscuincle salió en el episodio 3. 7. Teotihuacán tenía conexiones comerciales que se extendían por toda Mesoamérica. Productos como la obsidiana, cerámica y textiles de Teotihuacán han sido encontrados en sitios tan lejanos como Guatemala y Honduras. Parece cerca, pero sin carretera será muy diferente. Bueno, y esto que vamos a coger ahora es la Avenida de los Muertos. Esta era la principal calle de comercio de esta metrópolis mesoamericana. Hoy en día todavía hay mucho comercio, muy diferente tal vez al que hubiera sido hace tantos cientos de años, pero hoy en día también encontramos gente que viene acá a traer sus puestos, muchas artesanías, muchos productos referentes a la cultura teotihuaca. Únicamente sopla acá, tapa aquí. Muy bonitos, muy bien hechos. Sí, mira. No, el caballero no le va a echar babas ahí a su instrumento. Te lleva uno para un regalo, ¿no? No. Si ya al revés me toca pelear con la señora, decirle por favor ya deje de comprar cosas para llevar que no nos cabe en la maleta. Hay que trabajar y ganarse unos pesitos. 8. La Avenida de los Muertos es la calle principal de Teotihuacán y comunica el Templo del Sol y el Templo de la Luna. Tiene 3 kilómetros de largo y no era una avenida fúnebre como se pensaba originalmente, sino una vía llena de vida y comercio. Son los muros de contención que se utilizaban para que no se derrumbe las paredes, porque todo esto se hizo con un sistema en el que hacían las capas, les ponían bordes, las pisaban y después construían una y otra encima. Pues obviamente lo que la gente reconoce de Teotihuacán son los templos, pero la verdad es que hay mucho más que ver, mucho más arqueológicamente hablando por lo menos. 9. El Templo del Sol mide 65 metros de altura, que equivale a un edificio de 20 pisos. En su momento fue una tarea monumental que requirió el movimiento de más de 1 millón de metros cúbicos de material que se estima duró 130 años. Hoy en día no se puede subir a la pirámide y es porque la gente tiende a llevarse las piedras como un recordatorio o suben a tratar de dejar alguna marca allá arriba, entonces hoy en día prohibido subir. Menos mal está cerrada porque está muy alto.
We're here with a group of beautiful ladies that we found here in the temple in Teotihuacan. So let's ask them their names and where they come from. My name is Michelle, and we're all from Switzerland. I'm Anya. Anya, I'm Sara. Sara, My name is Miriam. Miriam. We are traveling for 3 months. We started in Costa Rica, and yeah. Wow, that's quite a trip. Yeah, and it's our last stop of the journey. So you've been traveling all through Central America, basically. Yes. But if you could maybe just each give me one place from those 3 months that you will never forget. We've been on an island in Honduras, on Utila, to do our open water dive course. Oh, amazing. And that was very nice. It kind of opened a new world to us. Yeah. We've been to León in Nicaragua. I really like this place. It's a beautiful city and it's a lot to do around the city, so it was really nice. Thank you. I would say Antigua. We climbed the Acatenango volcano. Wow, Quite special, really nice to see the active volcano there. amazing. I would choose Cozumel in Mexico. We did their dive, a scuba dive, and I met a turtle. Oh, amazing. Girls, thank you so much for taking the time and best of luck in the rest of your trip. Best of luck on your trip back home. Llévenme con ustedes, aquí no aprecian mi talento. 10. Las edificaciones en la plaza central de Teotihuacán están ubicadas no solo con referencia a las estrellas, sino a la geografía y la acústica. Escuchen cómo el eco amplifica el sonido. Natalia, Paula, los dioses quieren hablar con ustedes. Y este es uno extra. Existe un túnel subterráneo en Teotihuacán con más de 100 metros de largo. Este fue descubierto en 2003 por un equipo arqueológico, aunque hoy en día está cerrado al público ya que se siguen adelantando excavaciones en la zona. Yo me metí sin permiso para conseguirles la toma. Bueno, nosotros creo que hicimos el recorrido al revés de como debería haber sido. Yo les recomiendo para los que vengan acá que hagan primero la parte del recorrido del Templo de la Luna, que es el más pequeño de los dos, y después vayan al Templo del Sol, que queda más o menos a la salida. Comenzó temprano esta mañana cuando les dije eran como antes de las 5 de la mañana, ya en este momento haciendo mediodía. Después del paseo en globo y el transcurso aquí del paseo por Teotihuacán, la verdad es que ya lo que está haciendo es un hambre tremenda, entonces vamos a buscar un sitio para almorzar. Despídete, amor. Y ahí lo tienen, mentes curiosas. Teotihuacán sigue cautivando al mundo con sus misterios y su majestuosidad. ¿Qué otros datos curiosos conoces sobre esta increíble ciudad? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido fascinante. Hasta la próxima a todos, déjenme un comentario. Si llegaste hasta el final, déjanos un like. Y hasta el próximo episodio, manténganse curiosas.